Hola, buenas tardes, queridos alumnos. Bienvenidos a esta sesión. El día de hoy hablaremos acerca de las materias integradoras en nuestro currículum, de acuerdo a nuestro plan y programa de estudio. Recordemos que en la sesión pasada hablábamos acerca de cómo se aborda nuestro plan clase de acuerdo a los momentos didácticos. Y bueno, pues cuando hablamos de materias integradoras, en este caso, vamos a hablar desde dos ámbitos, desde el ámbito de la corporeidad y desde las artes. Es importante que vayamos visualizando que en el nuevo modelo educativo, pues son cuatro campos formativos en educación básica que se están hablando y de los cuales el día de hoy vamos a vincular estos dos contenidos que son de suma importancia como materias integradoras en nuestro quehacer cotidiano. Bien, es importante que nosotros entendamos que la integración curricular en la nueva escuela mexicana, pues es un punto importante y de partida dentro de esa filosofía de la actual política pública. Sobre todo, también es indispensable que nosotros entendamos que hablar de integración curricular, pues es esa respuesta a la demanda histórica de promover una formación integral en nuestros contextos para que aprendan los niños, niñas y adolescentes y sobre todo dimensionemos la prioridad de los planes y programas de estudio en la orientación integral del educando y la necesidad pues de reflejar los contextos locales y regionales. Si bien es cierto, cuando nosotros eh, tomamos a consideración que es necesario realizar una integración curricular, estamos hablando de que necesitamos partir de un escenario propicio y adecuado para que esa integración curricular se dé y que además este partir sea desde los contenidos y desde los procesos de desarrollo de aprendizaje dentro de nuestro campo formativo o en el caso de el área de secundaria dentro de una disciplina. También es importante que nosotros consideremos los ejes articuladores con cada uno de los campos formativos, así como la relación que existe en nuestra planeación didáctica. Es indispensable que nosotros también observemos que la integración curricular puede ser abordado desde un proyecto educativo y sobre todo esta parte de la corporeidad o desde las artes también se puede llevar desde los proyectos educativos como la metodología que se sitúa en nuestro contexto educativo actual. Obviamente que nosotros como docentes sepamos apreciar la integración curricular implica pues que propiciemos, ¿no? El logro de los propósitos que se nos plantean en los planes y programas de estudio. Y nosotros como docentes pues somos los responsables de que este espacio curricular tenga las suficientes características para poder ser abordadas. Cuando hablamos de integración curricular, bueno, pues estamos hablando de estos contenidos y PDA dentro de una misma disciplina o campo formativo que se van a vincular con los proyectos. Y sumamente importante que los vinculemos con los ejes articuladores que son siete y sobre todo cuando hablamos de la corporeidad en el ámbito físico, vamos a vincularlo con vida saludable, así como la parte de artes lo vamos a vincular con la expresión artística. Es indispensable también que nosotros, al hablar de integración curricular, bueno, pues veamos que es necesario transitar por la investigación, por la disposición al diálogo, por el intercambio respetuoso de opiniones, por la inquietud constante, por la recuperación de saberes y conocimientos de los estudiantes y la disposición para el trabajo colaborativo, la apertura a la asesoría y al acompañamiento de proyectos, así como la inquietud por incrementar pues, los saberes junto con los alumnos y alumnas. Ahora,
Cuando nosotros vamos a hablar de la integración curricular en el ámbito de la corporeidad o de lo físico, vamos a vincularnos inmediatamente con el campo formativo de lo humano, lo comunitario. Recordemos que este campo formativo pues reconoce que el ser humano interactúa con su comunidad mediante un proceso dinámico y continuo de construcción personal y social. Y sobre todo esta participación auténtica en un espacio donde pues toda persona en colectividad desde sus primeros años acceda a una vida digna, justa y solidaria, contribuyendo hacia el goce de un mayor bienestar. Ahora, es indispensable que nosotros observemos cómo el plan de estudios en este campo formativo pues nos expresa que los niños tengan esa comprensión o reflexionen, obviamente de acuerdo a su edad, a sus posibilidades, sobre la prevención y la atención de las problemáticas que se asocian en cuestión a la vida saludable, en cuestión a la inclusión, a la igualdad de género, a la interculturalidad crítica. Y esto pues obviamente va a apostar porque el niño tenga un buen vivir. Es indispensable que nosotros dentro de este campo formativo pues busquemos desarrollar las experiencias cognitivas, las experiencias motrices, socioafectivas y creativas que nos van a llevar junto con los niños y adolescentes a que se vean favorecidos progresivamente esta construcción de su identidad. Y sobre todo, a partir de esta construcción, ellos adquieran un sentido de pertenencia a los diversos grupos que ellos están diariamente inmersos. Es indispensable que nosotros de verdad construyamos aprendizajes desde una perspectiva de proyecto para ellos, de proyecto que sea hacia la construcción de una satisfacción de sus necesidades y sobre todo entender estas finalidades de este campo formativo. En un primer momento, pues la identidad personal mediante la exploración de gustos. En un segundo momento, que ellos conciban la sexualidad como el resultado de una construcción cultural, que desarrollen sus potencialidades. Y aquí es donde nosotros tenemos que centrarnos más en el tema del ámbito de la corporeidad, que son potencialidades afectivas, motrices, creativas, de interacción y solución de problemas. Ahora, cuando se habla de motricidad, es indispensable que nosotros lo veamos desde la primera infancia. ¿Por qué? Porque a partir de ahí nosotros podemos fortalecer las capacidades perceptivos, sociales y físico-motrices con las que el niño se va desarrollando. También es indispensable que ellos comprendan su vida emocional y afectiva, que promuevan ambientes de convivencia sana y pacífica, que experimenten la importancia de cuidar, mejorar y preservar la salud, así como sean capaces de tomar decisiones orientadas a modificar sus comportamientos. Y estos comportamientos en cuanto a situaciones que pues no violenten su integridad físico-emocional, que ellos actúen bajo una resolución de situaciones y problemas presentes en distintos contextos y por último que generen un sentido de comunidad y fortalezcan ese sentido de pertenencia, esa apropiación de su identidad. Cuando hablamos del ámbito corporal, nos vamos a centrar en estos tres aspectos: el juego, la educación, el deporte y la educación física. Si bien es cierto, son tres conceptos que aparecen de manera individual, pero son tres conceptos que podemos entrelazar, que podemos correlacionar cuando nosotros realizamos alguna actividad didáctica. ¿Por qué? Porque entonces, si estamos hablando de que el juego, el deporte, la educación física son parte de nuestro quehacer educativo, es indispensable que nosotros veamos que recobra gran importancia para la construcción de estrategias y mejoras de aprendizaje. Muchas veces, y se da en el ámbito preescolar,
que piensan que solamente es jugar, solamente es cantar, y no necesariamente es eso, sino cómo vamos afianzando la motricidad, la lateralidad de los niños y todo su desarrollo personal. Bien, el juego, pues obviamente el juego, partiendo desde el deporte y desde la educación física, vamos a hablar de los tres en conjunto, pues son una estrategia fundamental. ¿Pero de qué? Bueno, esa estrategia fundamental es en cuestión de que a partir del juego, los niños, desde que nacen hasta los 8 años de edad, pues es importante que nosotros desarrollemos este, estas competencias cognitivas, este bienestar emocional, la competencia social y una buena salud física y mental, de manera que sea muy sólida para el éxito de estos niños en una edad posterior. Aquí nos menciona una edad adulta, pero pues también podemos pensar de un niño que es preescolar a un niño que pasa a primaria, cómo se fortalecen pues estas condiciones, estas competencias. Asimismo, es indispensable que nosotros construyamos desde la parte central del periodo de la primera infancia lo fundamental para el niño desde el juego. Eh, es indispensable que no olvidemos que los primeros años son importantes. ¿Por qué? Bueno, primero porque desde la concepción hasta los 2 años, es esa estimulación adecuada del cerebro del niño, la forma de conexiones neuronales a un ritmo de al menos 1000 por segundo. Sin embargo, nos menciona nuestro texto que existen indicios recientes de que dicha velocidad podría ser hasta de 1 millón por segundo. Entonces, a través del juego nosotros podemos generar estos vínculos seguros para el desarrollo emocional positivo de los niños. Y de los 3 a los 5 años, pues vamos a ver como esa época habitualmente conocida como el periodo preescolar, en el cual las competencias lingüísticas, socioemocionales y cognitivas del niño, pues experimentan un rápido desarrollo. Y esto, el juego tiene un papel importante. ¿Por qué? Porque permite a los niños explorar y dar sentido al mundo que les rodea, además de utilizar y desarrollar su imaginación y su creatividad. Posteriormente, de los 6 a los 8 años, hablando solamente en la edad preescolar, pues el juego tiene una gran importancia porque es hacia donde nosotros podemos enfocar estos objetivos académicos. Obviamente, los enfoques de aprendizaje necesitan sí o sí ser enfoques activos, un aprendizaje activo para que se pueda transformar la experiencia de los niños. También cuando hablamos del juego, del deporte y de la educación física, pues se está hablando de una constitución en cuanto a las formas de que los niños van a obtener conocimientos y competencias esenciales. Por eso nosotros como docentes necesitamos, eh, dentro de nuestras situaciones didácticas, dar esa oportunidad al juego y a los entornos, perdón, que favorecen el juego, como la exploración, el aprendizaje práctico, algunos programas que ya están diseñados para este tipo de exploraciones. Obviamente, es indispensable entender que el juego adopta muchas formas y sobre todo el mundo en cuestión al juego se reconoce cuando se le ve en algunos aspectos de la vida cotidiana, en los patios del recreo, en la clase, en alguna situación didáctica que no necesariamente implique muchísimo movimiento, sino la interacción entre pares. También es importante considerar el juego como esa capacidad de acción en la cual, pues los niños van a tener ese control de su experiencia, esa capacidad de acción desde la iniciativa que ellos van a tener por dar soluciones y tomar decisiones de acuerdo a su nivel de aprendizaje y a su nivel cognitivo desde lo que se está jugando. El juego, pues obviamente es provechoso para
los niños. ¿Por qué? Porque juegan para dar sentido al mundo que les rodea y para descubrir el significado de las experiencias. El juego también es divertido para ellos porque a partir de este juego, entonces podemos observar esta situación emocional donde ellos sonríen, donde ellos ríen abiertamente, donde se despejan y que a final de cuentas es un disfrute, ¿no? Emocional para ellos. También el juego para nosotros va a implicar pues una participación activa en cuanto a que los niños pues se van a implicar en el desarrollo de sus habilidades y competencias. Y esto lo vemos muy a menudo cuando los maestros de educación física tienden a desarrollar actividades donde implica que el alumno resuelva situaciones con su cuerpo, situaciones con su motricidad para poder generar una competencia. El juego también, obviamente, pues es totalmente interactivo. ¿Por qué? Porque entendamos que ni el juego ni el aprendizaje son estáticos. Entonces, he aquí que los niños, pues, van a jugar, van a hacer deporte, van a hacer educación física para poder practicar competencias, para poder probar posibilidades, para revisar algunas situaciones que ellos se plantean de cómo resolver o descubrir retos. Y también es indispensable considerar al juego como algo socialmente interactivo, donde pues al alumno se le va a permitir comunicar ideas y entender a los demás mediante la interacción social. Los niños aprenden y desarrollan la competencia clave desde el juego, desde el deporte, desde la educación física. ¿Por qué? Porque cuando los niños deciden jugar, ellos no piensan que, voy a aprender algo de esta actividad, pero el juego en sí mismo crea una posibilidad, una oportunidad de que a través de él el niño pues sí aprenda. Sí o sí el niño en un primer momento para él es juego educación física, para él es el deporte es jugar, pero indiscretamente se va desarrollando esa potencialidad, esa competencia. Y bueno, pues estos desarrollos, estos aprendizajes, pues son naturales, son de una manera tan holística que el propio niño probablemente no se va dando cuenta de este desarrollo que va teniendo en su vida, pero que sí va haciendo efecto, que sí va generando ámbitos de desarrollo, incluido pues todas esas competencias motoras, esas competencias cognitivas, las competencias sociales que adquieren al momento de interactuar con sus compañeros y obviamente las competencias emocionales, porque en el juego también son desafíos en el cual el niño necesita su autocontrol, necesita esa construcción de identidad, de personalidad, pero también desde el control de sus emociones. Cuando se habla de la práctica en nuestras situaciones escolares, es indispensable que nosotros entonces realicemos una práctica adecuada. ¿Para qué? Para desarrollar un aprendizaje lúdico. ¿Cómo se da esta práctica adecuada? Bueno, primero que eh, nosotros entendamos que es un enfoque en el cual la enseñanza de los niños pequeños, pues va a estar en esa investigación, en esa observación de lo que ellos aprenden. Y esta práctica va a constar de 4 claves. Primero, es indispensable una adecuación al individuo, es decir, al alumno. ¿Por qué? Porque las diversas personalidades, sus diversas formas de aprender, los ambientes familiares de los cuales ellos, pues obviamente, están inmersos, influyen en la manera de cómo estos aprenden, inclusive en la manera de cómo ellos toman el deporte, toman el juego, la educación física. Los niños también crecen con ritmos distintos. ¿Por qué? Porque algunos de ellos tienen dificultades de aprendizaje o tienen determinados talentos que pues van a ir modelando estos progresos de aprendizaje. Es indispensable que entonces a partir de este ajuste necesario al individuo, nosotros realicemos una práctica adecuada, donde
observemos de manera directa a los niños, eh, a interaccionar entre ellos, pero también a ver esas necesidades de una habilidad no grupal, sino una habilidad individual para que ellos puedan desarrollarse. También es indispensable considerar la adecuación a la edad, es decir, ese ajuste necesario. ¿Por qué? Porque cada edad, cada etapa del desarrollo de los niños, pues ayudan a determinar qué experiencias, pues son las que mejor favorecen en este aprendizaje holístico del juego, del deporte y de la educación física. La trascendencia para el niño, pues obviamente es desde esta primera infancia donde se toman estos tres aspectos de juego, deporte y educación física para que ellos aprendan mejor a través de estas experiencias que pues obviamente son experiencias prácticas que están basadas propiamente en el juego, que dan sentido pues a sus ideas a partir de esta experiencia de la vida real. Y por último, el ajuste necesario cultural. ¿Por qué? ¿Por qué es indispensable esto? Porque cuando hablamos de que ahora se nos pide que contextualicemos, bueno, el contexto y las prioridades culturales también van a justificar este aprendizaje de nuestros alumnos en la medida que se van desarrollando en su desarrollo cognitivo. Obviamente nosotros necesitamos conocer sus entornos, necesitamos estar al tanto de los valores, de las expectativas que ellos traen en sus vidas, porque eso nos va a proporcionar a que nuestros niños sean respetuosos, sean pertinentes cuando se integran a este tipo de actividades. Hablando de la educación física, desde el juego, desde el deporte, bueno, pues recordemos que la educación física cobra especial relevancia al aportar estos conocimientos, habilidades, actitudes y valores fundamentales para la formación humanista y el desarrollo de las facultades de nuestros niños. Recordemos que la Ley General de Educación, pues obviamente incorpora y fortalece estos conceptos que van a enfatizar la práctica de la actividad física, el deporte educativo, la promoción a los estilos de vida saludables. Particularmente, bueno, desde la práctica, desde cómo esta disciplina se incorpora en el campo formativo de lo humano y lo comunitario y cómo cobra sentido de pertenencia para la convivencia, para la relación, para la colaboración y sobre todo para enriquecer la identidad del niño y sentirse parte de una comunidad. Si bien es cierto, nosotros cuando hablamos de que la educación física pues aporta un proceso de desarrollo, no solamente de aprendizaje, sino de desarrollo corporal también en los niños, pues vemos cómo estas intervenciones de las prácticas del juego, del deporte, la educación física, pues van a ayudarnos a desarrollar la motricidad y la integración de la corporeidad, el cuidado a la salud que corresponde con la práctica de los estilos de vida activos y sobre todo a que nosotros desde estas prácticas podamos ayudar a los alumnos a tener una vida sana, promover con ellos situaciones o actividades que tengan esta participación, pero sobre todo que fomenten pues la salud, el bienestar del cuerpo, el cuidado del cuerpo, que ellos puedan asumir valores y actitudes asertivas, que ellos puedan promover el juego limpio, desde la confrontación lúdica, que ellos puedan establecer ambientes de convivencia sanos y pacíficos, que puedan adquirir estilos de vida activos y saludables, que puedan emplear el potencial creativo y estratégico, que puedan proponer y solucionar tareas motrices y que puedan explorar y vivenciar las capacidades, habilidades y destrezas. Y si se dan cuenta, estos son los aportes que consideramos desde la educación física, desde el deporte, desde el juego, y que sí o sí entran de manera directa a nuestros ambientes de aprendizaje en el salón.
Porque si en el salón nosotros promovemos que los alumnos tengan una confrontación limpia, es decir, una confrontación donde no caigan en la violencia, obviamente es lo que van a reflejar cuando ellos estén en estos aspectos de deporte o de educación física. También la parte de proponer y solucionar tareas motrices, así como en el salón solucionan problemas de frente a un contenido dado, también lo pueden solucionar dentro de estas actividades. Recordemos que es indispensable que nosotros veamos cómo el desarrollo corporal y motor, así como el crecimiento de los niños, niñas y adolescentes, pues van a ser orientadas a la intervención pedagógica de cada nivel educativo, desde preescolar hasta secundaria, en la educación básica. Y por ello, cuando abordemos situaciones de educación física, no olvidemos que necesitamos trabajar tres cosas: la motricidad, la corporeidad y la creatividad motriz. Y cuando hablamos de motricidad, pues es esa integración de las acciones que van a englobar a una intención, a un nivel de decisión, donde va a implicar la capacidad de cada niño en darle sentido y significado a los movimientos que realiza en estas actividades. Y cuando hablamos de corporeidad, pues obviamente es esa construcción social individual que surge a partir del niño para poder tener esa unidad, esa integridad en cuestión de cómo mi cuerpo funciona físicamente, cómo mi cuerpo funciona cognitivamente, emocionalmente y culturalmente. Y en el ámbito de la creatividad motriz, pues obviamente lo entendemos como esa capacidad para poder diseñar nuevas ideas y poder llevarlas a la práctica, para poder elaborar diversas propuestas que afronten tareas, que afronten situaciones que se presentan en nuestras clases y sobre todo que esta acción motriz pues sea la suma de todas las conductas, desempeños, competencias, habilidades que se generan como una oportunidad de crecimiento para los niños. Eh, Esta pirámide de motricidad vemos cómo pues va desarrollándose en la medida que el alumno pues considera los patrones básicos del movimiento, las habilidades motrices, las destrezas motrices, la disponibilidad corporal, la autonomía motriz, así como también en el ámbito de la corporeidad, desde la percepción de las personas, la expresión corporal, la percepción del mundo, el esquema corporal, la identidad corporal y la imagen corporal. Cuando fomentamos desde estos tres ámbitos, juego, deporte y educación física, la creatividad motriz, vamos a fomentar también a nuestros alumnos que sean capaces de resolver problemas, que tengan una mayor creatividad motriz y estratégica, que tengan un pensamiento estratégico, que a partir del juego pues tengan un descubrimiento libre y el pensamiento divergente, desde esta exploración ante las situaciones problema. Y obviamente la capacidad perceptivo-motriz, la capacidad físico-motriz, la capacidad sociomotriz y la habilidad y destrezas motrices que podemos promover desde estos ámbitos. Por último, se aborda la parte de las artes. Y artes implica música, artesanías, pintura, teatro, creación literaria, que en el nuevo modelo educativo se va a englobar, pues obviamente en un campo formativo. Este campo formativo es el de lenguajes. Recordemos que cuando se nos propone este campo formativo de lenguajes, pues se nos dice que el lenguaje ya no es solamente el lenguaje hablado, escrito, sino también es el lenguaje simbólico, es el lenguaje de la expresión artística, desde la pintura, desde el teatro, desde la artesanía, desde la creación literaria. Todo esto, pues obviamente es en cuestión de cómo se da a conocer eh, esta herramienta del lenguaje como una construcción social, una construcción dinámica que va a contribuir al desarrollo cognitivo, al desarrollo emocional
y valorar en nuestros alumnos. Es indispensable que nosotros concibamos este campo formativo de lenguajes, que algunos, pues obviamente contenidos se van a enfocar propiamente al uso de las lenguas o idiomas y pues obviamente el uso convencional del lenguaje escrito, pero también está la parte de la creatividad, que es desde el teatro, desde la pintura, desde la artesanía, desde la música. Cuando nosotros abordamos el campo formativo de lenguajes, vemos un objetivo de aprendizaje. Y esto pues es que ellos empleen de manera reflexiva la práctica social del lenguaje de manera gradual. Lenguaje hablado, lenguaje escrito, lenguaje simbólico, del cual ellos van a desarrollar estas competencias o habilidades. ¿Cuáles son las finalidades de este campo? Bueno, primero está orientado a que los niños, niñas y adolescentes pues adquieran de manera y desarrollen de manera gradual, razonada, vivencial y consciente, desde preescolar hasta la educación secundaria, los saberes, los conocimientos y habilidades. ¿Estos para qué? Para que los puedan utilizar en un contexto sociolingüístico, para que puedan participar en prácticas sociales de los diversos ámbitos de la vida social, para que sean capaces de conversar en situaciones formales e informales, para que ellos puedan valorar positivamente las lenguas propias de su comunidad, así como también ellos puedan reflexionar sobre la veracidad de la información que circula en distintos medios y hagan uso reflexivo y crítico de las tecnologías digitales, así como la narración de las experiencias, de los acontecimientos, de lugares, de fenómenos y de actividades que impliquen argumentación, que impliquen entender algo o que impliquen actuar, como lo es el teatro. También que desarrollen un gusto por los textos literarios. Estamos hablando aquí de la creación literaria. ¿Por qué? Porque a partir de ahí ellos se interesan y recrean de manera individual o colectivo el gusto de poder crear y compartir textos. Obviamente es indispensable que sean capaces también de disfrutar de esta expresión corporal, de esta creatividad, desde los textos orales, los textos escritos o desde los textos que están en otras lenguas, así como de la parte musical. Los lenguajes, recordemos que, pues obviamente van a involucrar las experiencias artísticas en sus diversas modalidades. ¿Y esto para qué? Para que nuestros niños estén preparados para participar en interacción con todos ellos. La danza, el canto, la literatura, el dibujo, la pintura, los títeres, el teatro, la música, etcétera. Y a partir de ahí podamos nosotros promover experiencias con el lenguaje oculto, es el lenguaje simbólico desde estas interacciones. Bien, el día de hoy ustedes van a realizar las siguientes actividades. Al término de poder ver mi video clase, van a dejar un comentario como de costumbre en la parte inferior de la plataforma. Posteriormente van a interactuar en el foro de Classroom. Y por último, fíjense la actividad que van a desarrollar. Hemos venido hablando mucho acerca de lo que son los planes y programas de estudio de la nueva escuela mexicana. Por ello, la actividad del día de hoy consiste en que ustedes evidencien lo aprendido uh, el día de hoy a través de la integración de la elección de un PDA de cualquier contenido de fase, ya sea preescolar, primario, secundaria, donde se aborde el ámbito corporal y el de artes. Recordemos que ¿dónde podemos encontrar el PDA del ámbito corporal? En el campo formativo de lo humano, lo comunitario, y donde podemos encontrar un PDA de artes en el campo formativo lenguajes. Obviamente, si yo elegí un PDA
de lo humano a lo comunitario, en cuestión de motricidad, voy a desarrollar una pequeña actividad. No necesariamente voy a diseñar un plan clase, sino voy a sugerir una actividad que se puede realizar con ese PDA propuesto en mi plan y programa de estudio. Recuerden, lo podemos encontrar en nuestro programa sintético, que es donde lo ubicamos de una mejor manera. Que tengan una excelente tarde. Nos vemos la próxima semana. No olviden enviar su avance en cuestión del cuadernillo digital para la evaluación. Nos quedan 2 clases para poder terminar nuestra materia. Que tengan una excelente tarde.